Factores psicológicos en las adicciones. El empleo de sustancias psicoactivas constituye una práctica cultural que existe prácticamente desde el inicio de los tiempos y que está profunda y muchas veces indisolublemente ligada a la comprensión del hombre y de la vida. La forma en que las sociedades emplean distintas drogas, las finalidades con que lo hacen, por ejemplo lúdica, médico-curativa o mágico-religiosa, y las actitudes de sus miembros hacia ellas constituyen indicadores de su evolución, ayudándonos a comprender su dinámica interna, tanto dicrónica como sincrónicamente. Por tanto, posiblemente no se pueda comprender adecuadamente la historia y la cosmovisión de una civilización si no se realiza también un abordaje de sus sustancias y la idiosincrasia de su uso y abuso. Por otra parte, en el caso de nuestra civilización, a la que Huntington 1997 denomina occidental y comprende a Europa y Norteamérica, basta hojear cualquier medio de comunicación o publicación en organismos oficiales o científicos para comprobar que el empleo de sustancias ilegales se considera un problema de orden mundial, causante de graves daños a nivel individual, familiar, comunitario e incluso internacional. Así, los recursos políticos, sociales y por tanto monetarios destinados en la actualidad por los gobiernos y por entidades privadas al intento de reducción de los efectos perjudiciales del consumo de sustancias y de toda la dinámica económica y política que lleva aparejada, ascienden a cifras astronómicas. En el caso concreto de España, las estimaciones hechas por García Atres, Ole, Antoñanzas y Colom 2002 para este mismo año ascendía a una cantidad mínima de 88.000 millones de pesetas, 529 millones de euros, en las que se incluían tanto los gastos directos, costes sanitarios, prevención, educación, investigación, costes administrativos, costes de las organizaciones no gubernamentales y costes relacionados con la comisión de crímenes, como los indirectos, pérdida de productividad asociada a la mortalidad y a la hospitalización de las personas consumidoras para las drogas ilegales. A esto habría que sumar el abultado coste de las drogas legales y el alcohol y el tabaco. A la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano para comprender sus actos y conducta observable, sus procesos mentales, cogniciones, sensaciones, pensamientos, memoria, motivación y todos aquellos procesos que permiten explicar la conducta en contextos concretos, esto lo dice Becoña 2007, le corresponde un papel importante en la comprensión del fenómeno del consumo de sustancias, así como en el consiguiente elaboración de programas de tratamiento, prevención más eficaces y eficientes. El desarrollo de la dependencia a sustancias, como señalamos previamente, el consumo de sustancias, es un fenómeno universal a todas las culturas y que afecta a numerosos individuos que las utilizan en algún momento de su vida. Sin embargo, el paso del uso a la dependencia de las drogas no es un proceso inmediato, sino que supone un proceso más complejo que pasa por distintas etapas. Primero, fase previa o de predisposición. 2. Fase de conocimiento. 3. Fase de experimentación e inicio del consumo de sustancias. 4. Fase de consolidación. 5. Abandono o mantenimiento. Y 6. Una posible fase de recaída. Esto lo dice Becoña en el 2002. La fase previa o predisposición hace referencia a una serie de factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la probabilidad del consumo de sustancias y que podemos clasificar en biológicos, psicológicos y socioculturales. La fase de conocimiento, que está íntimamente vinculada a la disponibilidad de la sustancia en el entorno del individuo, consiste en el conocimiento de la misma, así como de sus efectos psicoactivos, tanto de forma activa como pasiva. Tras el conocimiento puede tener lugar la experimentación e inicio del consumo de sustancias, o bien que el sujeto continúe sin consumir. La elección de una u otra opción está relacionada con una serie de factores de riesgo y protección, constitucionales, familiares, emocionales e interpersonales, e intelectuales y académicos, ligados a la adolescencia y a la adultez temprana, que suele ser la etapa del desarrollo en que se inicia el consumo de sustancias, según el Plan Nacional sobre Drogas 2008.
La fase de consolidación es el periodo en que se da un paso del uso al abuso y a la dependencia, lo que dependerá fundamentalmente de las consecuencias positivas y negativas asociadas al consumo y que estarán relacionadas con sus iguales, con su familia y con la propia persona. Es además en esta fase donde puede producirse un aumento del consumo y la transición a otro tipo de sustancias más peligrosas. Cuando la dependencia se mantiene en el tiempo, podemos hablar de una adicción consolidada. La fase de abandono o mantenimiento requiere una conciencia del individuo de que las consecuencias negativas del consumo son más importantes que las positivas, pudiendo producirse aquella por causas externas, como la presión del entorno, familia, pareja, legal, sanitario o internas. Es en esta fase donde los distintos tratamientos para el abandono del consumo cobran una especial importancia en la consecución y mantenimiento de la abstinencia a largo plazo. Por último, existe una fase de recaída muy habitual en el proceso de abandono de las sustancias y que puede producirse incluso años después del consumo. La adolescencia y el paso a la adultez, una etapa del desarrollo clave en el consumo de sustancias. La adolescencia es un periodo caracterizado por el cambio en las distintas facetas de la vida y supone el paso gradual de la infancia a la adultez. En esta etapa del desarrollo, la persona tendrá como una de las principales tareas la elaboración del concepto de sí mismo, de su identidad, frente a confusiones reinantes de su vida en ese momento. Esto lo dice Erickson, 1977. Esta tarea puede durar hasta la edad psicológica adulta e implica sucesivos estados de identidad en los que el individuo ha de comprometerse activamente para solucionar distintas crisis, difusión de identidad, ausencia de compromiso y de crisis, aceptación sí, sin raciocinio, ausencia de crisis, compromiso con los valores de otras figuras significativas, moratoria, situación de crisis, valoración de las distintas alternativas y por último el logro de identidad. Esto lo menciona Marcilla, 1966. El proceso de búsqueda de la identidad, que habitualmente se asocia a una progresiva independencia del grupo familiar y a una creciente influencia del grupo de iguales. Esto lo menciona Audrius, Disdaley, Hobbes y Foucault, 2002. Ay y Hassan en el 2003. Hace de la adolescencia un periodo crítico en lo que se refiere a las conductas de riesgo en general y concretamente al uso de sustancias, siendo el momento en que se comienza a experimentar con ellas y donde se produce la mayor prevalencia del consumo. De todas formas, hemos de señalar que en la mayoría de los casos el empleo de sustancias ilegales es esporádico y remite al final de la adolescencia, considerándolo incluso algunos autores como parte del proceso de individuación. Esto lo dice Aquilino y Suple en el 2001. Por ejemplo, Bonsidou, Lieb, Pfister, Holfer, Sontan y Wis 2001. Encontraron en su investigación que aproximadamente la mitad de consumidores de cannabis durante la adolescencia abandonó su uso durante la década de los 20 y que solo un 8% de ellos llegan a presentar abuso o dependencia. El paso a la adultez, marcado principalmente por el inicio de la actividad laboral y la formación de una familia propia, es un factor que parece fundamental en la disminución del consumo de la sustancia. Esto lo menciona Becoña y Calafat en el 2006. Y el retraso generalizado en nuestra sociedad de la asunción del rol de adulto podría explicar la extensión del consumo hasta la adultez temprana. Esto lo menciona Arnett en el 2005. Sin embargo, otros datos señalan que el consumo de sustancias al inicio de la década de los 20 está relacionado con lo que se realiza al final de la misma. Esto lo menciona Brook, Witteman, Finch y Cohen en el 2000. Y parte de los adolescentes que usan las drogas acabarán desarrollando una dependencia que condicionará de forma importante numerosos ámbitos de su vida en el futuro. Por tanto, será fundamental conocer las variables que aumentan y disminuyen la probabilidad del consumo de sustancias, así como aquellas que facilitan o dificultan que el mismo se mantenga a lo largo del tiempo con el objeto de desarrollar programas dirigidos a la prevención y tratamiento de las adicciones. Los factores de riesgo y protección para las adicciones. Entendemos por factor de riesgo un atributo o característica individual, condición situacional, contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso o abuso de drogas, inicio o una transición en el nivel de implicación con las mismas, mantenimiento.
y por factor de protección, un atributo o característica individual, condición institucional o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Esto lo menciona Clayton 1992. Los supuestos básicos que caracterizan la investigación sobre los factores de riesgo en relación con el abuso de drogas son los siguientes. Primero, un simple factor de riesgo puede tener múltiples resultados. 2. Varios factores de riesgo o protección pueden tener un impacto en un simple resultado. 3. El abuso de drogas puede tener efectos importantes en los factores de riesgo y protección. Y 4. La relación entre los factores de riesgo y protección entre sí y las transiciones hacia el abuso de drogas pueden estar influidas de manera significativa por las normas relacionadas con la edad. Existe una serie de principios generales que Clayton en 1992 afirma que debemos tener presentes al referirnos a los factores de riesgo. Primero, los factores de riesgo pueden estar presentes o no en un caso concreto. Obviamente, si un factor de riesgo está presente, es más probable que el individuo use o abuse de las sustancias que cuando no lo está. La presencia de un solo factor de riesgo no determina que se vaya a producir el abuso de sustancias, ni su ausencia implica que no se dé. 3. El número de factores de riesgo presentes está directamente relacionado con la probabilidad del abuso de drogas, aunque este efecto aditivo puede atenuarse según la naturaleza, contenido y número de factores de riesgo implicados. Cuarto, la mayoría de los factores de riesgo y protección tienen múltiples dimensiones medibles y cada uno de ellos influye de forma independiente y global en el abuso de drogas. Y quinto, las intervenciones directas son posibles en el caso de algunos de los factores de riesgo detectados y pueden tener como resultado la eliminación o la reducción de los mismos, disminuyendo la probabilidad del abuso de sustancias. Por el contrario, en el caso de otros factores de riesgo, la intervención directa no es posible, siendo el objeto principal atenuar su influencia y así reducir al máximo las posibilidades de que estos factores lleven al consumo de drogas. En las siguientes páginas trataremos de realizar acercamientos a los factores de riesgo que se han demostrado relevantes en la literatura científica en los ámbitos familiar, comunitario, de grupo, de iguales, escolar, individual, seguimiento al esquema propuesto por Becoña en el 2002. Tabla 3.1. Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas. Factores familiares de riesgo. Consumo de alcohol, baja supervisión familiar, baja disciplina, conflicto familiar, historia familiar de conducta antisocial, actitudes parentales favorables hacia la conducta antisocial, actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias, bajas expectativas para los niños para el éxito, abuso físico. Factores de protección, apego familiar, oportunidades para la implicación en la familia, creencias saludables y claros estándares de conducta, altas expectativas parentales, un sentido de confianza positivo, dinámica familiar positiva. Factores comunitarios, factores de riesgo, deprivación económica y social, desorganización comunitaria, cambios y movilidad del lugar, las creencias, normas, leyes, la disponibilidad de accesibilidad a las drogas, la baja percepción social de riesgo de cada sustancia. Y factores de protección, sistema de apoyo al externo positivo, oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad, descenso de la accesibilidad a la sustancia, normas culturales que propicien altas expectativas, redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. Factores de los compañeros e iguales, de riesgo, actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas, compañeros consumidores, conducta antisocial o delincuencial temprana, rechazo por parte de iguales. Factores de protección, apego a los iguales no consumidores, asociación con iguales implicados en actividades organizadas por la escuela, recreativas, de ayuda, religiosas u otras, resistencia a la presión de los iguales, especialmente a las negativas, no ser fácilmente influenciable por los iguales. Factores escolares, factores de riesgo, bajo rendimiento académico, bajo apego a la escuela, tipo y tamaño de la escuela, grande, conducta antisocial a la escuela. Factores de protección, escuela cálida, oportunidades para la implicación prosocial, refuerzos de conocimientos para la implicación prosocial, creencias saludables y claros estándares de conducta, cuidado y apoyo de los profesores y el personal
del centro, clima institucional positivo. Factores individuales, factores de riesgo biológicos, psicológicos y conductuales, rasgos de personalidad. Factores de protección, religiosidad, creencia en el orden social, desarrollo de las habilidades sociales, creencia en la propia autoeficacia, habilidades para adaptarse a circunstancias cambiantes, orientación social positiva, poseer aspiraciones de futuro, buen rendimiento académico e inteligencia, resiliencia. La fuente es de Becoña, 2002. Factores familiares. El grupo familiar es uno de los temas más estudiados en las adicciones. Uno de los principales factores a tener en cuenta es la relación de apego con los padres, que influyen de forma destacada en la conformación de la personalidad y la adquisición de los recursos necesarios para el afrontamiento de las dificultades que irán apareciendo a lo largo de la vida.